Para mí la moda es elegir todo. La fotografía no está siendo fácil, ¿eh? Ha incrementado un 800% el gusto visual en apenas 10 años. Prefiero empezar un trabajo y acabarlo, porque si no mañana voy a tener otro trabajo. Ya se me está acumulando lo de hoy y lo de mañana. Y pasado otro, y pasado otro. Mi Instagram es mi carta de presentación y yo no vendo quién está detrás. Yo tengo que vender mi imagen. Pues yo soy fotógrafo de moda. Me dice, ya, pero es que yo me voy a casar. No sé si vas a saber. Digo, mira, un fotógrafo de moda somos casi los mejores en hacer foto de retrato. Somos los mejores en iluminar. Y entonces creo que los fotógrafos de moda serían buenos haciendo bodas. Harper Bazaar, Parisien, Marie Claire, El Corte Inglés. A los 16 años, Sergio Dalmarcha empezó su profesión como fotógrafo y desde entonces pues no ha parado de currar con estas grandes marcas y otras muchas. Sergio, bienvenido. Hoy Luis y yo tenemos el placer de estar con él y muchas gracias por estar aquí. El placer es mío porque es bonito que se saque al que está detrás de la cámara, que por lo general siempre nosotros hacemos famosos a todo el mundo menos a nosotros mismos. Total. Entonces, gracias por este tiempo y por escucharme. A ti por estar aquí. ¿Qué es lo más complicado de ser fotógrafo? Yo creo que lo más complicado es tener una estrategia, tener un plan, porque la gente es como que vive al día y no se está preocupando de los trabajos que va a hacer al mes que viene. O sea, siendo autónomo, tú tienes como mucho tiempo libre y mucha libertad para ejercer o trabajar, pero tú sabes que si tienes unos meses más flojos, porque has hecho un estudio de tu año anterior, yo ya sé que en Navidades, por ejemplo, voy a tener menos trabajo. Pues cómo cumplo mi preparación para que cuando llegue esa fecha ya tener un poco ese trabajo preparado. Pues si tengo una racha de muchos books, dosificarlos para irlos extendiendo para que no pase lo que pasa siempre, que es o tienes mucho trabajo o no tienes nada. Entonces creo que lo más complicado es ser autónomo y no tener una estabilidad. Pero la estabilidad la puedes conseguir si trabajas tú en tu estrategia. Vale, o sea que lo más importante es planificarse bien y sobre todo que no vengan de repente esos miedos, de repente no me llaman, pero saber que van a llegar un poquito, ¿no? Al final y saber decir, oye, en esta época o me formo más o estudio más, o sea, vamos, digo, me inspiro más o hago incluso siendo autónomo gestiones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que siendo autónomo o freelance o fotógrafo, siempre hay cosas que hacer. O sea, tienes la web que mejorar, tienes PDFs, tienes fotos que retocar antiguas, incluso me gusta ver mucho el tirar del disco duro y revisar lo que hice y decir, joder, pues ahora estos colores ya no se llevan, pero las fotos siguen siendo buenas, voy a reutilizarlas incluso. Bueno, o sea, trabajo siempre hay que hacer. Claro, ¿te pasa alguna vez que ves trabajos antiguos y dices, coño, qué foto, a día de hoy la hubiera simplemente metido aquí un foco, un tal y hubiera cambiado? Eso es algo que siempre hago después de cada trabajo. Suelo llegar a casa, lo mismo he estado 8 horas de trabajo, más madrugar, más preparar el equipo, más volver a casa y lo mismo se te juntan 12 o 14 horas y llego a casa y me pongo a ver las fotos porque ahí es donde veo los fallos que he hecho. Es una cuestión de organización también. Hay muchos fotógrafos que les cuesta ponerse a editar y a ver el trabajo, ¿no? Y a mí me pasa que prefiero empezar un trabajo y acabarlo, porque si no mañana voy a tener otro trabajo. Ya se me está acumulando lo de hoy y lo de mañana, y pasado otro, y pasado otro. Entonces a mí me gusta ir como hago trabajo, lo cierro, lo acabo, lo finalizo. Sí. Siguiente Claro, cosa. es una sesión de 10 horas, ponerte a editar luego, es como que no tienes más energía, ¿no? Mental. Sí, energía tengo de sobras. Es parte del éxito, sacrificarse. Bueno, a ver, o sea, a lo mejor no haces todo el resultado final, ¿no? Porque luego al día siguiente ya... ya... más gordo, por decirlo así. Pero sí que eso de ver los fallos sí que es importante el saber en qué has fallado y en qué momento. Y eso lo tienes más reciente. Vale, más que fallos, yo diría, seguro, que Sí. quieres decir ser más perfeccionista, hubiera hecho esto, porque no creo que sea, seguro que Sergio no comete fallos. Como todos cometemos fallos, Lo que pero... pasa es que muchas veces te ves como un poco el fallo y realmente es ahí, no vi esto, pero bueno, al final eso es currar y de ahí la experiencia y en la próxima no te pasa seguramente, ¿no? ¿La fotografía es un arte? Para mí sí. O sea, por ejemplo, dentro de todos los campos de la fotografía yo he elegido moda.
Para mí la moda es elegir todo. Tú eliges la modelo, tú eliges el fondo, tú eliges incluso el maquillaje, la iluminación, tú eliges incluso la pose, la idea que quieres transmitir. Cuando se hace una editorial de moda, tú tienes que como que contar una historia, ¿no? Entonces, a diferencia de otras fotografías que tú en prensa pues capturas lo que ves, o en paisaje, pues tú estás cogiendo lo que hay, lo que te encuentras. En la moda partes de un lienzo en blanco y es por lo que yo me decanté por la moda. Perfecto, sí, porque si era siempre el eterno debate si la foto... Bueno, además que ha trabajado con Eva Longoria, con Amaya Salamanca, Paula Vázquez. ¿Cómo es trabajar con esta gente? Pues muy bien, pero también es cierto que es un equipo. Por ejemplo, cuando hice la campaña de Revlon con Amaya Salamanca, claro, yo tenía 23 años y había un equipo de 20 personas. O sea, yo después de ese trabajo reconozco que caí enfermo porque, claro, por una cosa o por otra se cambió de fecha 3 veces. Mover a 20 personas 3 veces no es fácil. Entonces llegas allí, te empieza a hablar. Esto es una cosa, mira, os voy a dar un tip de lo que aprendí en ese trabajo. Ahí yo cuando estaba, me hablaba mi asistente, la representante de Revlon, la representante de Amaya, el maquillador, el estilista, y ves esto bien y el otro, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces te empieza como a hablar las 20 personas, y ahí aprendí una cosa, que es, ¿quién es mi mano derecha? Mi asistente. Todo lo que le tengáis que decir, por favor, se lo decís a mi asistente y mi asistente me lo dirá en el momento que él vea oportuno y dosificará y me lo dirá de una manera correcta porque me conoce. Porque la gente cuando te habla y no te conocen y alguno te puede chillar más de la cuenta o yo no sé cómo habla esa persona de normal, entonces a mí me puede alterar. Entonces ahí... Por lo tanto, tener un buen asistente de confianza e inteligente, sobre todo inteligente para que sepa cómo filtrar o cómo incluso manejar esas situaciones de estrés o de tal, es fundamental. Es una de las recomendaciones que tendrías, ¿no? O sea, sí, encontrar ese asistente... Muchos fotógrafos quieren trabajar solos. O dicen, no asistente no hace falta. Joder, igual cuando lo tengas te das cuenta lo importante que es tener un asistente. Mira, algo así... Es una tontería, yo creo que es más importante que hable de lo otro, pero te voy a contar así rápido lo que me pasó una vez. A mí me llamaron para un trabajo que no había muchísimo presupuesto, pero yo sí que es cierto que quería un asistente porque tengo que llevar las luces, el ordenador, la cámara y tal. Y llamé a un colega ese día, solamente porque me echase una mano. Bueno, pues apoyé la cámara en la bandeja del ordenador esta, y la bandeja, por lo que sea, se pasó de rosca el tornillo y se cayó. Pues mi asistente cogió la cámara al vuelo. Y dije, mira, solamente con esa tontería ya he pagado asistente para rato. Claro. Y eso, y volviendo al tema de antes, pues sí que es importante, creo que en una producción de mucha gente, hacer una pequeña reunión con todos y decir, por favor... yo tengo que pensar muchas cosas, tengo que pensar mis parámetros de la cámara, la iluminación, dirigir a la modelo, que todo esté bien. Por favor, vamos a hablar a mi asistente y mi asistente me dirá las peticiones que vosotros tengáis, porque si no yo es que te bloqueas, o sea, Claro. tienes que estar fresco. Claro, tú estás a lo que de las fotos, Sí. no a lo que pasa en el avispero, ¿no? Justo. Y luego, por ejemplo, con Eva fue más tarde, ¿no? Fue casi reciente, por decirlo así. Sí, con Eva fue hace un año aproximadamente. Bueno, era un trabajo relativamente algo más sencillo, o sea, sí que es cierto que había muchísima gente, pero bueno, eran unas fotos para la exclusiva de Lola, que se vendió en 5 países y demás. Y ahí, sobre todo, más que el lado artístico, al final es un poco petición también del cliente, porque se tiene que ver la casa. Entonces, como bueno, se hacen unas fotos correctas. A veces también no hace falta irse muy a lo complicado, muy a lo artístico. Hay situaciones en las que el cliente te deja libertad creativa para tú desarrollar una idea. Otras veces te adaptas a lo que necesitas. Claro. Oye, y Sergio, ¿en qué momento diste tú un poco salto que dices, estoy en primera división, o esto va en serio? Empiezas a trabajar con
con marcas como las que ha comentado Víctor, con Eva Longoria, con actrices famosas. Ese momento, ¿cuál es ese paso que das o que dices, ya estoy aquí? ¿Y cómo lo haces? Yo creo que eso es algo que no lo tienes que decir tú, o sea, eso es algo que te lo va marcando la gente. A mí, o sea, yo soy una persona muy humilde y de pronto te echo pues una portada con Eva Longoria o una publicación importante, como mañana me escribe alguien y le tengo que hacer un book de fotos y se hace. O sea, a mí, yo no soy un divo, yo al final trabajo y ya está. Y esa constancia es lo que te van llevando a más cosas. También hay que tener como los pies un poco en la tierra, o sea, la vida te pone a veces muy arriba y otras veces muy abajo. Entonces creo que humildad y disciplina es lo que hay que llevar. ¿Cómo empiezas a entrar a coger tus primeros clientes? Que pues voy a empezar a hacer esto, tal. ¿Cómo entraste tú en el mundo de la fotografía en ese aspecto, a nivel semi-profesional ya? Bueno, pues yo estudiaba bachillerato de artes, entonces mi profesor de dibujo artístico había sido muy buen fotógrafo, amigo íntimo de Javier Bayonrat, y bueno, pues me iban saliendo, o sea, en clase hacíamos trabajos de fotografía. Y entonces ya empecé como a moverme con el tema de, antiguamente había un amigo que hacía cosillas de modelo y él me empezó a meter ahí, como oye, ¿te quieres venir y tal? Y yo, bueno, pues venga, pues vamos a probar la experiencia de modelo, de figuración, bueno, un trabajo así más, como que por esa edad era lo que podía hacer. Hasta que luego pues empecé a ver los books de fotos que tenían los modelos y demás, y dije, joder, pues quiero empezar a hacer fotos de moda. O sea, que empezaste al otro lado y luego te pasaste a... Sí, y además, a ver, no, o sea, vamos a ver, ni soy modelo, No, bueno, ni pero nada, pero que hiciste de modelo No, y al final llamar eso para te modelo hizo, por eso he dicho de estar al otro lado de la cámara, te hizo empaparte de lo que es un book, incluso de que Sí. cómo va el mundo de la foto, de todo, y dijiste, pues a mí me gusta este universo, y empezaste a empaparte de que muchas veces ese tipo de cosas no se estudian, Sí, y sí. experiencia, pero bueno, que empezaste un poquito con una experiencia al otro lado de la cámara. Sí, y precisamente creo que a día de hoy sigue siendo positivo de vez en cuando ponerse, porque mira, es muy importante cuando tú haces una sesión de fotos, el contacto, o sea, el clímax que creas tú con la modelo para que te dé ese resultado que tú esperas, ¿no? Entonces creo que es muy importante empatizar y ponerse al otro lado para saber lo que se siente. Por lo general los estudios de fotografía son sitios muy fríos, hay mucha responsabilidad, hay mucha prisa y creo que hay que saber cómo tener esa tenacidad con las modelos para trabajar a gusto y que se sientan cómodas. Claro, al final te tienes que tener muy buen feeling, o al menos que ya se sientan cómodas, ¿no? Sí. ¿Y hay diferencia entre trabajar con modelos más mediáticas y no mediáticas? ¿Notas alguna diferencia? Sí que la noto y es, por ejemplo, con las modelos dan por hecho que es su trabajo y no te ponen pegas a la hora de hacer ciertas poses o de hacer ciertas cosas. Incluso les hace gracia a lo mejor una foto que la modelo por lo que sea parpadeado y sale, o sea, o tienes que jugar con algún producto, con comida o con cosas de estas y sale con los ojos entreabiertos, así un poco como cara de fumada y es un fotón y a lo mejor ellas no te van a decir no, esta foto no la uses, o sea, ellas confían en tu criterio, o sea, ellas vienen, posan, hacen tal y no se preocupan de la selección de las fotos, o sea, tan a tu libre albedrío las fotos que quieres publicar tú. Mientras que cuando es alguien muy mediático hay mucha revisión detrás. Tiene que salir, no, es que aquí me veo tal, no, es que aquí no sé qué. Entonces, muchas veces, pues, no eliges tú las fotos. ¿Cómo es tu universo dentro de las redes? A ver, para mí, por ejemplo, en mi Instagram, lo que viene siendo mis publicaciones, a pesar de llevar muchos años haciendo fotos, tengo muy pocas. ¿Por qué? Porque mi Instagram es mi carta de presentación y yo no vendo quién está detrás. Yo tengo que vender mi imagen, ¿vale? Esto es algo que aprendí estando una vez en Londres. Estaba empezando de fotógrafo y le pregunté a un fotógrafo, oye, ¿qué te parece esta foto? Y me dice, qué guapa la modelo.
Entonces ahí entendí que yo no me estaba vendiendo como fotógrafo, estaba vendiendo a la modelo. Entonces, a lo mejor yo tengo fotos de gente, me acuerdo una sesión que le hice a un chaval que era camarero en un 100 montaditos de Ibiza, pero tenía un rollo súper griego. Y le dije, oye, ¿te puedo hacer unas fotos? Desde ahí, él se hizo modelo y todo esto, y le cambié un poco en ese aspecto su vida, de que él nunca se había imaginado hacer eso, ¿no? Y entonces esas fotos de pronto me gustan, y a lo mejor de pronto he hecho fotos a mogollón de famosos o tal, pero si las fotos no me están vendiendo a mí mi trabajo, pues no las uso. Y luego también está que hay gente que dice, no, es que hay que publicar para el algoritmo de Instagram y no sé qué y no sé cuánto. Pues para mí mis fotos tienen que tener un patrón, ¿vale? Esto lo descubrí en un curso de Javier Bayonrada que tiene sobre la creatividad, y es qué patrón guardan tus fotos. Por ejemplo, yo mi pasión es el judo. Entonces en el judo pues hay unas características, ¿no? Los colores, por ejemplo, los colores de los kimonos de judo son blanco y azul. Pues mis fotos tienen un patrón de blanco y azul. Y tienen el blanco y el rojo, la bandera de Japón. Y el azul y el rojo puede ser como el azul, suele ser el kimono que se usa para competir. Uh-huh. Y el rojo significa también un poco la sangre, ¿no? Pues mis fotos tienen que tener un patrón de, por ejemplo, de colores. Intento que tengan ese blanco, ese azul, ese rojo, incluso el blanco y el negro, que puede ser el kimono blanco, el cinturón negro. Luego tienen que tener un dinamismo o tienen que tener un contraste, que tengan fuerza, ¿vale? Entonces ese es como dentro de lo que cabe en mi campo semántico en mis fotos. Claro, o sea, te basas en el mundo del judo, un poquito lo trasladas a esa esencia tuya que llevas en el alma metido dentro, siempre en las fotografías meter esos toques. A ver, al final es en la medida posible, aunque no tenga nada que ver, que mola, o sea, porque simplemente que tú lo llevas ahí en la patata metido dentro del judo y dices, es que a mí me recuerda y me da como... O sea, yo creo que todo el mundo tiene unos patrones dentro de ellos, ¿no? O sea, ¿a ti te gusta una textura o te gusta otra? Totalmente. ¿Te gusta un color o te gusta otro? Entonces, dentro de ti, ¿qué habilita o qué te detecta a que tú tengas que elegir? O sea, ¿por qué esa foto te llama a ti? ¿Por qué la has elegido, sabes? Uh-huh. Eso es algo que está ahí oculto. Bueno, pero al final eso te puede crear una identidad de fotografía, que alguien podría identificar que una foto es tuya sin saber que es tuya, pero decir esto... Alguna gente me lo ha dicho. ¿Estás seguro que es tuya por esos colores? Que seguramente quien la observa esa foto no se da cuenta que es un rojo, un tal, pero seguramente de ver fotos tuyas puede decir esto tiene el rollo de Sergio. Yo tengo colegas que me lo han dicho y... Sí, por la edición, por el retoque, por lo que sea. Es verdad que también juego con una cosa, que es también tengo que saber qué clientes tengo o qué tengo que vender. O sea, por ejemplo, si he hecho una campaña de zapatos y no le puedo meter esos colores, pero sí que me gusta la foto porque lo necesito a modo comercial, pues ahí vas jugando también un poco en tu trabajo, en tu feed, a decir, porque claro, también me pasaba que los clientes pensaban que yo no sabía hacer fotos en fondo blanco. Digo, claro. Coño, claro que sé hacerlas, sí. Pero me gusta esta, ¿sabes? Entonces tienes que ir como exponiendo a veces lo que te puede dar trabajo y lo que eres tú y tienes tú creativo. Yo cuando empecé, yo no tenía mucha idea de hacer fotos, o sea, yo fui muy autodidacta, yo tenía 16 años, 17, entonces yo quedaba con gente de mi barrio, o sea, al final... vas tirando de tu prima, luego de gente de tu barrio, así para ir cogiendo como confianza con la cámara y a la hora de dirigir, ¿vale? A mí me daba como un poco de apuro molestar también, cuando hacía sesiones, molestar a la maquilladora o molestar a estilistas si no tenía yo totalmente la seguridad, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Primero aprendí a iluminar con todo tipo de cosas, con focos de obra, incluso... con fuego, o sea, había un proyecto que hicimos que era el pájaro de fuego y pusimos una olla, pusimos velas y tal, iluminábamos con fuego. Entonces, ¿qué viene bien esto? Que gracias a haber como investigado, haber jugado y haber improvisado muchas sesiones, tengo esa seguridad de cara a ir a un trabajo de tener mucho repertorio que tirar. A veces te puede fallar una luz, pero si sabes cómo resolver o sabes cómo iluminar porque estás acostumbrado a haber hecho mucho con pocos elementos,
pues cuando tienes una producción, pues sabes resolverlo. Que tiro para adelante porque tengo ya esa seguridad y muchísima experiencia. O sea, yo estoy hablando de que tengo casi más de 1.300 sesiones de fotos fácilmente. Entonces, luego primero pregunto al cliente que qué es lo que quiere. Y entonces yo intento mirar qué colores tiene, qué iluminación tiene, qué estilo tiene, porque el problema está en esto también. Cada cliente, o sea, si no llama siempre al mismo fotógrafo, tú tienes que investigar los colores o tienes que llegar al resultado que otro fotógrafo ahí dejó. Claro. Entonces, por un lado hay veces que el cliente lo tiene súper claro y te da ya las indicaciones de lo que tienes que ejecutar, o la agencia de comunicación te da un mood board o tal, y otras veces pues tienes que tirar tú de referencias, de revistas, de vídeos, de Pinterest, de Instagram, de cosas que tengas ahí para hacerlo. Lo que sí que me parece importante o sea, eso es por el lado del cliente y luego viene por el lado de mis proyectos personales. Para mí sí que es importante hacer como, por ejemplo, como un cocinero, ¿vale? Con la fotografía. Te puede gustar el jamón y te puede gustar el chocolate, pero a lo mejor el jamón y el chocolate no casa bien. Cuando yo preparo unas fotos, todo tiene que tener una línea, en el sentido de, si tú coges un maquillador y dice el maquillador, ay, a mí me encanta hacer este maquillaje morado, y la estiliza, ay, es que a mí me encanta este vestido verde, y tú dices, ay, a mí me encanta el fondo naranja, y te va a quedar un cuadro. Entonces, cuando tú haces un proyecto personal, tiene que ir todo un poco en la misma línea, que cuadre el maquillaje con el vestido con el fondo. La iluminación también dice, pues eso, si quieres un maquillaje más fuerte, pues tienes que meter una iluminación más fuerte. Los volúmenes del vestido también tienen que ver con la iluminación, por ejemplo. Pues todo se va rigiendo en una composición y unos elementos y un equilibrio. ¿Ahora mismo estás embarcado en algún proyecto personal, más allá del tema de moda? Sí, es algo que he renegado muchos años. Mira, ahora estoy haciendo un equipo, un colectivo de fotógrafos para bodas. Porque me he dado cuenta de que las bodas han cambiado. Antes era el típico fotógrafo de bodas de BBC, bodas, bautizos y comuniones. Ahora las bodas se están convirtiendo más en arte, con lo cual creo que puedo tener un pequeño espacio ahí para desarrollarme como fotógrafo artístico y de bodas. Al final, la gente lo que no se da cuenta, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, yo soy fotógrafo de moda. Me dice, ya, pero es que yo me voy a casar, no sé si vas a saber. Digo, mira, un fotógrafo de moda, somos casi los mejores en hacer foto de retrato. Somos los mejores en iluminar. Somos bastante buenos también con el tema del retoque o de la edición. Entonces, en la perfección, o sea, cuando tú te acostumbras a hacer fotos de moda, lo puedes llevar a todos los campos. Porque todo tiene una estética y todo tiene un color y todo tiene una composición. Entonces, creo que la moda se puede aplicar a todos los campos. Y entonces creo que los fotógrafos de moda serían buenos haciendo bodas. Cuando has dicho colectivo de bodas, es que quieres simple, o sea, ¿te refieres a que quieres sacar una línea de negocio enfocada a las bodas o una comunidad de fotógrafos? ¿A qué te refieres con colectivo bodas, que lo has definido así? Sí, ¿no? Que pues que estoy como hablando con varios compañeros, o sea, que tengo como un equipo de varios compañeros que nos podemos lanzar un poco a estos años, claro, a no descartar. A mí, ¿sabes? Lo que más me gusta a mi trabajo es el dinamismo que se genera. O sea, antes me has preguntado qué era lo peor, ¿no? Esa inestabilidad que se tiene a ser autónomo o lo que sea. Y lo que más me gusta, yo no me veo en una oficina trabajando, pero es que tampoco cuando he estado haciendo, yo tengo mi estudio de fotos en casa y muchas veces hago muchos book. Y cuando ya llevas ahí toda la semana haciendo book, al final hasta te apetece salir y hacer un evento. Y lo que me gusta de mi trabajo es que un día estoy haciendo una foto para no sé quién, otro día estoy en otro sitio haciendo otra historia de otra cosa, incluso también de gastronomía y de arquitectura. Por lo general, las escuelas dicen eso, ¿no? Que te tienes que formar y ser muy bueno en un campo. Pero yo estoy un poco en contra de eso, porque a mí toda la experiencia toda me suma. O sea, cuando yo he estado en Marbella haciendo temporada, incluso allí viviendo un tiempo, yo no hacía fotos en eventos nunca.
y ahí me puse a hacer fotos de eventos y de arquitectura. Cuando hice las fotos de eventos y aprendí a hacer las fotos de eventos con la velocidad de obturación lenta y combinaba la velocidad del flash con las luces de la discoteca, todo esto, esa misma técnica fue la que apliqué en la campaña de Revlon con Amaya Salamanca, porque había que simular un maquillaje de noche, entonces tenía que salir ella con el pintalabios y tal, como de fiesta. Pues, joder, pues al final combiné una foto de fiesta con una foto de moda. Cuando haces arquitectura y ves al arquitecto y te dice, no, es que las líneas rectas y no sé qué y no sé cuánto, y te fijas y compones o lo que aprendes con un arquitecto, luego lo aplicas a la moda. Estás diciendo, el cliente ha elegido esta localización, la Alhambra, me lo invento, porque los diseños están basados en el azulejo de la Alhambra y no sé qué, no sé cuánto, la arquitectura de la Alhambra, y luego tú estás componiendo una modelo con ese espacio y esa arquitectura, y sabes, si coges un plano más corto no se ve la Alhambra, entonces no estás transmitiendo lo que quiere vender la diseñadora y te ha llevado a la Alhambra, si no sacar la Alhambra. Entonces todo suma, ¿sabes? Todo. Pues fenomenal. Pues Víctor, estamos ya llegando al final. Si quieres hacemos nuestro test. Programa de edición. Capture One. O sea, o de retoque de piel. Bueno, en una editorial. El que te flipe. Capture One. Vale. ¿Lugar favorito para fotografiar? Dime uno. Mi estudio. Tu estudio. Que por cierto, tu estudio has dicho que es tu casa. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Llevas a la gente a la cocina y tal? Tendrás. Víctor. Cuéntanos eso. Tendrás. Bueno, siempre desde que empecé con el mundo de la fotografía quería ¿Tienes tipo garaje o cómo es? tener... Bueno, era un local que lo tiré entero y hice ahí pues una zona de trabajo y una zona de casa. O sea, yo no me veía viviendo en un piso convencional. Me gustaba un sitio para poder crear, que si quiero pintar un cuadro enorme o tirar pintura que lo pueda hacer y que me deje esa libertad. Qué guay. Y poder tener un sitio para hacer fiestas también. Claro, claro. Sí, todo, todas las experiencias suman a la vida de un fotógrafo. Exacto. Todo se puede contar. Vale, ¿tu mayor inspiración o de dónde te viene la inspiración? ¿El lugar donde te inspiras más? ¿Libros, Pinterest, Instagram, otras cuentas? ¿Qué canales utilizas? ¿O todos? Sí, Bueno, o sea, sobre todo, es cierto que algunos libros y tal de moda, pues está bien verlos, de los clásicos sobre todo, porque la gente hoy en día no sabe quién es Helmut Newton o Irving Penn, hay que documentarse de los clásicos, pero a día de hoy tiro mucho de internet, o sea, me gusta mucho a día de hoy tanto Javier Bayonrad, que para mí ha sido uno de mis referentes, como ahora mismo a día de hoy es Lina Tesch, es una chica, creo que es alemana, y me gusta mucho su trabajo. Entonces miro su página web o su Instagram. Pero Bayonrad no tiene Instagram. Y si, por ejemplo, alguien quisiera meterse en el mundo de la fotografía, ¿le recomendarías algún curso, alguna escuela o algo? ¿O le dirías que como un poco se fuera autodidacta? ¿Cómo está el mercado ahora? Y ¿cómo están un poco las redes? Y ¿cómo está un poco todo? A ver, la fotografía no está siendo fácil, ¿eh? O sea, ha incrementado un 800% el gusto visual en apenas 10 años. ¿Esto qué significa? Que si quieres ser fotógrafo, puedes ser fotógrafo. Pero vivir de la fotografía solamente y puramente no hay tantos. Antiguamente solo se preocupaban de colocar los elementos en la mesa cuando pues el fotógrafo, que era el que sabía de analógico, sabía de químico, sabía de revelado y colocaba para hacer esa foto. Ahora hasta cualquier persona va a un restaurante, va a una cena y ya está aprendiendo a componer, juega colocando esto, hace la foto así. Entonces, a mí me ha pasado también incluso de llegar el cliente y decir, no, mira, es que quiero la foto así, como la he hecho con mi teléfono. Y claro, ese teléfono saca una resolución de la leche, la tipa hace así, amplía y ya tiene como todo montado en el teléfono, que no tiene que cambiar de objetivos, que no tiene que editar, que todo sale perfecto, hasta la piel. Practica mucho la fotografía, sin darse cuenta, sí, realmente. Entonces, a día de hoy, ¿quieres ser fotógrafo? Tú puedes ser lo que quieras, o sea, intentando ser el mejor del mundo. Mira, mi padre cuando empecé me dijo, ¿cómo vas a ser fotógrafo si todo el mundo tiene una cámara? Y mi respuesta fue, y todo el mundo tiene un coche y no todo el mundo es Fernando Alonso. O sea, pues te tocará estudiar
y empaparte y estar 200.000 horas. Pero puede ser lo que tú quieras. Vale, perfecto. Y yo ya sí que con esto cerramos el podcast, ¿vale? También una última, ¿vale? Como has empezado un poquito hablando que tú, y así cerramos con un poquito también hablando de elegir arte o fotografía, ¿de acuerdo? O de cuadros y fotografía, que a ti te entró la inspiración un poco por el cuadro de tu tío que tenías siempre en tu cuarto, etcétera, etcétera. Entonces, si yo te pregunto qué tienes que elegir para decorar unas paredes de una casa, son... Y si quieres lo desarrollas, pero me tienes que decir o fotografía, bien impresa, bien tal, Sí. o un buen cuadro. ¿Te puedes creer que en mi casa estudio no tengo ni una foto? No tengo Me lo creo. ni una foto impresa ni un azulejo. O sea, ni el baño tiene azulejo, ni la cocina tiene azulejos, ni tengo ninguna foto puesta. ¿Por qué? Porque... Pero foto cuadro me tienes que decir. Ah, perdón. Foto cuadro. Ahora me lo desarrollas. Tengo una tal y dices yo o decoro las paredes con fotos o con cuadros. Venga, voy a tirar por cuadros. Para cerrar el capítulo. Por lo que empezó, un cuadro. Al final un cuadro es... o una fotografía es un cuadro moderno. Perfecto, pues nada, Sergio, nos quedamos un poquito con esa historia que empezó un poco desde un cuadro que tienes a veces en los detalles. Creo que tienes una trayectoria fantástica y un futuro sin límites. Y nada, pues muchísimas gracias por venir a La Escaleta. Nos vemos en la próxima y esperemos colaborar muy pronto juntos. ¿Vale? Venga, hasta luego. Chao. Bueno, chao.